problemas que están casi en equilibrio. No necesariamente en equilibrio, pero casi. Listo. Bueno, muy bien. Eh, yo quisiera poder establecer una diferencia fundamental entre la termodinámica y la mecánica estadística. ¿Quién me puede colaborar? Para que comencemos por allí. Termodinámica versus mecánica estadística. Porque lo que nosotros vamos a hacer es mecánica estadística, no termodinámica. Y hay una diferencia importante entre la una y la otra. ¿Cuál creen ustedes que es? En lo referente al tamaño de los objetos que estudian. No, porque el tamaño de los objetos que estudian es el mismo. Ese es la forma como estudian el objeto en lo que difiere la termodinámica y la mecánica estadística. Una es un, ¿cómo decirlo? Que la termodinámica aborda el estudio a través del empirismo, mientras la mecánica estadística lo hace a través de las matemáticas. Excelente, Andrés. Excelente. Esa es la jugada. La termodinámica es empírica. Entonces, termodinámica es empírica. Nosotros en el semillero habíamos definido la palabra empírica. ¿Qué significa el empirismo? ¿Alguien recuerda? O mejor dicho, Andrés, cuando tú dices la termodinámica es empírica, ¿te refieres a qué? ¿Qué significa que sea empírica? Que está tratando de modelar fenómenos a través de observaciones experimentales. Está tratando de cuadrar modelos a observaciones pues, que se hicieron en el experimento. No, no creo que modelar fenómenos, sino que estudia, ¿Describir? exactamente, estudia a partir de la observación. Entonces, la termodinámica es, por ejemplo, yo la puedo describir como si fuera una caja negra. Independientemente de lo que haya dentro de esta caja negra, la termodinámica lo que estudia son las observaciones macroscópicas sobre esta caja negra, ¿cierto? Entonces, a partir de la observación. Esto es termodinámica, ¿cierto? ¿Y qué tipo de variables, por ejemplo, estudia la termodinámica? La termodinámica estudia naturalmente la temperatura, cómo los cuerpos adquieren temperatura, la presión, el volumen. A ver, ¿qué otra? Quería hacer una pregunta. ¿Sí se puede hacer esa diferenciación entre la termodinámica y estadística diciendo que la estadística lo hace a través de matemática? Es Esto decir, sí la ecuación de es estado no es una expresión matemática o estoy la entendiendo ecuación de qué? de estado de un gas ideal, lo básico. Sí, pero la ecuación de estado de un gas ideal, ¿cierto? Desde el punto de vista termodinámico deriva del empirismo, Pedro. Digamos que la definición de Andrés está un poco incompleta, pero es buena, pero es una buena definición, ¿sí o no? Incompleta no, está muy general, ¿cierto? Incompleta no está, está general. Y las generalidades tienden a tener algo de incompletitud, ¿cierto? Pero es una buena definición. Porque usted a partir del empirismo, Pedro, entonces, por ejemplo, usted comienza a mirar una cosa y usted dice, usted lo comienza a preguntar a las mujeres en la calle en Ibagué, les pregunta cuánto mide usted, el mismo ejemplo que pusimos el viernes. Entonces, 1,54, 1,57, 1,51. Entonces, ¿qué es lo que usted puede hacer ahí? Usted puede coger con esos datos y construir un modelo estadístico para la estatura de la mujer en Ibagué. ¿Sí o no?
Usted el promedio no lo está sacando de un modelo matemático, lo está sacando de observaciones que obtiene a partir de una pregunta. Usted lo hace con los varones, 1,71, 1,68, ¿cierto? 1,66, 1,81, ¿sí o no? Entonces ya usted tiene también un modelo matemático para la estatura de los varones en Ibagué. Ese modelo matemático se origina del empirismo. Eso no significa que lo que sea empírico, Pedro, no tenga matemáticas, pero el origen de la información no es matemática, el origen es observacional. ¿Sí me explico? Sí, ya, ahorita sí. Pero entonces ya vamos a ver eso. Muy bien, qué otra variable termodinámica podemos incluir acá? Temperatura, presión, volumen, piensen en diagramas de fase, ¿cierto? Eh, la magnetización. Muy bien, magnetización. Juan Diego, le toca a usted. Me refería al otro Juan Diego, pero también me vale usted. Mm, a ver, profe, pues decían que la entropía, el calor, el trabajo son El observables. calor no, entropía sí. Ah, ok. Muy bien. Profe, pero ¿por qué no? ¿Qué cosa? Porque el calor no. Porque el calor no es una variable de estado. Usted no puede utilizar el calor como una variable de estado. Ah, ok, sí, sí, el calor y el trabajo. Entonces, sí, ok, ok. O sea, usted no puede definir el calor como una coordenada termodinámica. Las coordenadas termodinámicas son las que definen el estado de equilibrio de una sustancia pura o de una mezcla, ¿cierto? Sí, 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 Es no. coordenadas termodinámicas. Juan Diego Udea, ¿tienes algo que complementar acá? Creería que el potencial químico. También. Coordenadas termodinámicas. Potencial químico, una muy importante, ¿cierto? Potencial químico. Esto se observa de manera empírica. Recuerden, chicos, les agradezco a los que estamos asistiendo en este momento que por favor mantengamos la cámara encendida mientras que estamos discutiendo. Yo la tengo encendida y los estoy viendo también para que podamos simular la presencialidad de alguna forma. Entonces, ¿qué hace la mecánica estadística, Pedro? La mecánica estadística, voy a complementar la definición de Andrés. La mecánica estadística ¿qué es la mecánica estadística? Es un enfoque probabilístico, es un enfoque probabilístico al equilibrio. Esta es la definición de mecánica estadística universalmente aceptada. Esto no es una opinión mía. Esto tiene una aceptación universal como definición de mecánica estadística, ¿cierto? Recuerden que estudiar para nosotros los físicos es muy importante nosotros poder tener un buen texto para estudiar mecánica estadística, ¿sí o no? Un texto que sea decente para los físicos. Yo les puedo recomendar dos para aprender mecánica estadística, uno para aprender, otro para practicarla. Para que aprendan mecánica estadística, les recomiendo el libro de Walter Greiner de mecánica estadística y termodinámica para aprenderla. Para practicarla, les recomiendo el libro de mecánica estadística avanzada, problemas y soluciones de Ryogo Kubo, el que escribió esos papers que les mandé ayer. Listo. Entonces, esto básicamente es lo que había dicho Andrés. Andrés había dicho que la termodinámica surge de la observación y la mecánica estadística de las matemáticas. Digamos, está un poco superficial la definición, pero da en el punto.
¿Sí o no? Ya si uno quiere particularizar más en la definición, debe mencionar la palabra probabilidad. ¿Sí o no? Cuando nosotros tenemos la palabra probabilidad, entonces básicamente tenemos lo siguiente: lo que hace la mecánica estadística es que utiliza un enfoque matemático para construir funciones de probabilidad sobre observables de este sistema físico. Una sustancia pura, puede ser un gas, por ejemplo, un gas monoatómico, un gas diatómico, puede ser un material, ¿cierto? Puede ser un fluido, lo que ustedes quieran, y hay tratamientos, hay un tratamiento cuántico y un tratamiento clásico. Entonces acá, dentro de esta cajita, nosotros vamos a hacer una distinción que la termodinámica no hace. Y es que dentro de esta cajita tenemos ¿qué? Tenemos partículas, composiciones y velocidades, ¿cierto? Y a partir de nosotros conocer las posiciones y las velocidades de las partículas, podemos hacer estadística, y a partir de la estadística podemos calcular promedios, podemos calcular varianzas, kurtosis, etcétera, ¿cierto? Entonces, y con la media, la varianza, la kurtosis, y con todos los cumulantes que ustedes quieran de la estadística convencional, nosotros podemos hacer predicciones sobre el comportamiento macroscópico de esta sustancia. Y ahí es donde la termodinámica y la mecánica estadística se encuentran, ¿sí o no? Cuando la mecánica estadística me permite a mí evaluar observables macroscópicos a partir de medidas estadísticas. Entonces, con la mecánica estadística estamos entendiendo bajo qué mecanismos emergen variables termodinámicas como la temperatura. ¿Cómo hace un cuerpo para alcanzar la temperatura? ¿Sí o no? ¿Cuáles son, por ejemplo, los requerimientos de número de partículas para que un cuerpo alcance la temperatura? ¿Será que, por ejemplo, una nanopartícula? Juan Diego, tú que trabajas con nanopartículas, ¿tú sabes más o menos una nanopartícula cuántos átomos tiene? Eh, Creería que una de 5 nanómetros puede tener por ahí 1000 o 5000 átomos. Eso es una nanopartícula grande, la que tú acabas de mencionar, muy grande. Porque una nanopartícula típica tiene más o menos entre 200 y 500 átomos. O sea que tiene 10 veces menos de lo que tú dijiste, ¿sí o no? La décima parte. Entonces, pero también hay nanopartículas de 5000 átomos. No sé si de 5 nanómetros, porque es que depende. 5 nanómetros son básicamente 5 unidades Armstrong multiplicadas por 10. Yo creo que 5 nanómetros puede que no, pero puede que un poquito más grandecita sí, ¿sí o no? Entonces, y también depende del átomo, porque tú sabes, Juan Diego, que los átomos tienen un radio medio, ¿cierto? Entonces tienes que empaquetar los átomos en una, digamos, en un volumen de tantos nanómetros por nanómetro para saber cuántas nanopartículas tendrá. Pero sí, eso es más o menos, digamos, que la cantidad de átomos tiene una nanopartícula. Supongamos que tiene 5000. Con 5000 átomos, chicos, no es suficiente para nosotros poder definir termodinámica de un sistema. Para nosotros poderle definir termodinámica a un sistema tenemos que tener un número macroscópicamente grande de partículas, y ya les voy a definir qué significa la palabra macroscópico. Listo. Entonces acá, la mecánica estadística entonces evalúa observables a partir de funciones de distribución de probabilidad. Un ejemplo, obviamente, es la distribución de Maxwell-Boltzmann. ¿Sí o no? Ese es un ejemplo, ¿cierto? Es un ejemplo que se puede calcular. Yo no voy a calcular nada de mecánica estadística, lo voy a calcular. Simplemente
quiero que nos pongamos en contexto lo más rápido posible para que arranquemos a calcular transporte. Porque esto no es un curso de mecánica estadística y yo a muchos de ustedes ya les di un curso de mecánica estadística hace un año exactamente, ¿cierto? Mentiras, hace un año y medio exactamente. Hace un año y medio. Ya ha pasado un año y medio, o sea que ya conozco a Gaby hace año y medio. ¿Cómo pasa el tiempo? Entonces, curso del que los amigos de Juan Diego se me escaparon. Sí, bueno, como a la mitad del curso, todos los amigos de Juan Diego ya no estaban. ¿Hasta qué semana duró usted, Juan Diego? Hasta las últimas casi 2 semanas. Pero pues, Siempre aguantó, ¿sí o sí, no? sí. Porque eso uno hay que le estén hablando en chino. Muy bien. Entonces, esto es lo que es mecánica estadística. Necesitamos definir una función de distribución de probabilidad. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Cuando yo hablo acá de posiciones, yo estoy hablando acá de posiciones y velocidades. Posiciones y velocidades. Si yo estoy hablando de un gas cuyos átomos tienen una posición y una velocidad definida, tengo que hacer referencia a qué. ¿Quién me podría decir? Esa es una fácil, chicos, pues, pero fácil. Yo, Juan Diego, ¿qué pasa? Juan, ¿podría repetir? Es que no entendí lo que dijo porque estaba anotando. Me confundí. Si yo estoy haciendo referencia a las posiciones y velocidades de este gas, estoy haciendo referencia a qué tipo de tratamiento del gas. Clásico. Exactamente. Entonces, pues, sí. Muy bien, Ángel. Entonces, mecánica estadística clásica. Funciones de distribución. Funciones de distribución de probabilidad como función de velocidades y posiciones. ¿Sí o no? Ejemplo. Función de distribución de Maxwell-Boltzmann. Listo. Muy bien, entonces la función de distribución de Maxwell-Boltzmann es una función de distribución f de la magnitud de la velocidad. Esta función de distribución es una constante a por la velocidad al cuadrado que multiplica a e a la menos la masa de las partículas por la velocidad al cuadrado sobre 2k sub b por t, donde k sub b es la constante de Boltzmann, ¿cierto? Entonces, si yo grafico esta función de distribución, se llama la función de distribución de velocidades, f de v. A es una constante de normalización. A es una constante de normalización. Esto no es un curso de mecánica estadística, no vamos a calcular nada, simplemente estamos poniendo la mecánica estadística en contexto en el problema de transporte, que es muy importante. No va a hacer ningún cálculo de mecánica estadística, ni uno. ¿Sí o no? O por lo menos no de la mecánica estadística convencional.
vamos a ver cálculos de mecánica estadística por fuera del equilibrio, pero no, esto no es mecánica estadística por fuera del equilibrio. Entonces acá yo tengo la función de distribución de Maxwell-Boltzmann, que de hecho lo que yo sí les puedo hacer es que yo a ustedes les puedo pasar, a ver, yo les puedo pasar el cálculo de los observables de esta función de distribución. Eso sí yo puedo hacer, ¿cierto? Regálame un segundo, yo lo mando al grupo. A ver. Acá se los voy a enviar para que ustedes puedan ver los cálculos de esta función de distribución, cómo se evalúa la constante de normalización, etcétera, ¿cierto? Listo. Entonces, acá lo que tenemos unas funciones de distribución cuyas gráficas se ven como algo así. En la medida que yo voy aumentando la temperatura, ¿cierto? Yo aumento la temperatura y la velocidad media de las partículas dentro del gas comienza a aumentar. Yo sabiendo la velocidad media de las partículas puedo calcular muchos observables como la presión. Entonces digamos que una de las muchas cosas que uno puede hacer con esta función de distribución es calcular velocidad. Entonces, por ejemplo, vamos a sacar un ejemplo acá, velocidad media. La velocidad media, ¿cómo la saco? La velocidad promedio es la integral entre 0 y más infinito de v por f de v por el diferencial de u. Entonces acá ya tenemos, a partir de la función de distribución, ya ustedes pueden notar claramente que tenemos nosotros el cálculo del primer observable evaluando el promedio de la función de distribución de velocidad, ¿cierto? Entonces, primer cálculo de la mecánica estadística, determinamos la función de distribución y calculamos un promedio. Vamos a hacer otro cálculo en la mecánica estadística. Vamos a derivar la función de distribución y la igualamos a 0. Todos estos cálculos están hechos en el PDF que les acabé de enviar. Y de acá nosotros obtenemos lo que llamamos la velocidad más probable, ¿cierto? Otro cálculo, entonces este es un segundo cálculo importante que nosotros podemos hacer a partir de la función de distribución. Otro cálculo que nosotros podemos lograr sería la velocidad RMS de las partículas. La velocidad RMS de las partículas es la raíz cuadrada de la integral, ¿cierto? Entonces acá tendríamos nosotros la integral de 0 a más infinito, ¿cierto? De de v al cuadrado por f de v por el diferencial de v. Háganme un segundo, yo reviso acá, me acaban de escribir una cosa. No estoy esperando un mensaje, chicos, un segundo. Esto es de un banco, un segundo. Bueno, listo. Bueno, muy bien. Y esto no es otra cosa que la raíz cuadrada del valor medio de la velocidad al cuadrado, ¿cierto? Muy bien, entonces este es otro observable que podemos calcular a partir de una función de distribución, ¿sí o no? Muy bien. Ahora, estos son enfoques clásicos. También tenemos la mecánica estadística cuántica, pero todavía no me voy a referir a la mecánica estadística cuántica. Entonces vamos a esperar hasta mañana para
Hablar de la mecánica estadística cuántica, Steven. Necesito que abra el micrófono porque usted escribió entropía hace como 500 años y yo no había visto. Ok, profe, disculpa. Usted habla muy bonito, puede abrir el micrófono, no hay problema. No, profe. Entonces, bueno, chicos, muy bien. Ahora vamos a hablar un poco entonces de termodinámica. Entonces, lo que hace la mecánica estadística o lo que la mecánica estadística puede hacer por nosotros, ¿cierto? Es deducir la termodinámica. Entonces, a partir de la mecánica estadística, podemos deducir la termodinámica. ¿Eso qué significa? Eso lo que significa es que a la conclusión que uno llega cuando realiza una observación sobre, por ejemplo, un gas, sobre una sustancia pura o sobre una mezcla, a esa conclusión matemática, como decía Pedro, nosotros podemos llegar también mediante probabilidad, asignándole distribuciones de probabilidad a las diferentes formas en las que se puede configurar un sistema físico. ¿Sí o no? Entonces son dos enfoques diferentes para estudiar la misma vaina. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, primera ley de la termodinámica. Profe, Dime. perdona que lo interrumpe. Ahí me surge una pregunta. ¿Se puede dar que desde un enfoque, digamos, con principio no observacional, o sea, como decía usted, digamos, que no sea termodinámica, termodinámica como tal, se lleguen a principios termodinámicos? Me explico de una mejor manera. Cálculos, digamos, teóricos me pueden implicar a mí una idea, por ejemplo, de temperatura sin necesidad que observacionalmente yo pueda, pues, llegar a esa conclusión. Sí, porque por ejemplo, Ajá, usted podría definir la temperatura que tiene un equipo de trabajo. ¿Sí me entiende? ok. Y usted, por ejemplo, no puede medir esa temperatura. Usted puede medir, por ejemplo, la temperatura de la sociedad, Ah, ok, ok, ok. ¿cierto? Y de hecho, esa rama de la física, eso es una rama de estudio de la física muy interesante que se conoce como la sociofísica. Como en ¿Sí o eso, no? como en economía, que también definen eso de temperatura de, yo no sé qué, del Exactamente. Por dinero o ejemplo, algo así. la temperatura del mercado, la temperatura de la volatilidad de una acción, etcétera, ¿cierto? Es que, ¿qué es la temperatura? O por ejemplo, Juan Diego Garro, ¿qué entiende usted por temperatura? No, pues yo tengo la idea, digamos, intuitiva de que está relacionada con el movimiento de las partículas. Exactamente. Entonces, esa es una buena idea. La temperatura, vamos a mirar a ver, aunque yo he hecho este cálculo con muchos de ustedes en el curso de mecánica estadística, lo hice. En mecánica cuántica antes lo hacía, ahora ya no lo voy a hacer, pero sí lo voy a evaluar. ¿Sí o no? Yo llego el primer día con unas hojas y se las entrego. El que las quiera leer, pues las lee, el que no las quiera leer, pues no las lee y ya. ¿Sí o no? Entonces, eh, este es un cálculo que yo hago mucho en los cursos. Juan Camilo, por ejemplo, de hecho, cuando participó en mi curso de mecánica estadística en la maestría, hizo ese cálculo con los pelados él mismo también, ¿cierto? Este es un cálculo, a ver, este es un cálculo importante. ¿Por qué? Porque a nosotros nos da la idea de que la temperatura no solamente es movimiento de partículas. Hay muchos mecanismos que contribuyen a elevar la temperatura de un sólido o de una molécula o de un líquido o lo que ustedes quieran. No solamente el movimiento de partículas. En un sólido, Diego, hay dos mecanismos fundamentales que contribuyen a eso, que son el movimiento de partículas, pero no el movimiento, sino la colisión. Si las partículas se mueven, Diego, sin colisionar, partículas que se muevan sin colisionar, no aumentan la temperatura de algo, es decir, no hay intercambio de calor con el ambiente. ¿Sí o no? Tiene que haber colisión para poder que la temperatura aumente.
y las cosas se van moviendo independientemente sin interactuar, entonces obviamente no hay intercambio de calor. Y cuando no hay intercambio de calor, ¿qué nos dice la ley cero? Si yo tengo dos sistemas, si yo tengo dos sistemas completamente aislados, entre ellos no intercambian calor, entonces entre ellos nunca van a poder llegar al equilibrio térmico. Eso es la ley cero de la termodinámica, que se las expliqué en la clase pasada y acá me la salté, pero entonces ya vamos a hablar de eso. ¿Sí o no? Ahora, Steven, por ejemplo, lo que nosotros podríamos ver es que nosotros podríamos llegar a pensar realmente cuáles son los mecanismos mediante los cuales la naturaleza me permite a mí calentar algo. Uno son las vibraciones, ¿cierto? Entonces yo creo que una definición más acertada para eso, Diego Garro, ¿cómo hago usted para diferenciarlo del cabezón? ¿Le digo simplemente Diego o qué? Ah, sí, si quiere, profe. Bueno, ¿y a usted cómo le digo? Juan Di. Juan Diego, ¿cómo nos entendemos usted y yo como Juan Di? Porque no lo puedo decir cabezón toda la clase, hermano. Juan Diego, profe. A Diego le dice, Pues Diego y Juan Diego. Bueno, muy bien. Entonces, o Guti. ¿Qué tal Guti? Usted nadie le decía Guti. O Pachequito. también, profe. Pachequito, dame la O. A ustedes no les tocó ese programa ninguno, están muy jóvenes. De pronto a Omar sí le tocó, pero Omar no vino hoy. Muy bien, entonces, la definición de Diego es una definición intuitiva, es una definición acertada a bajas temperaturas. ¿Sí o no? ¿Por qué a bajas temperaturas? Porque a bajas temperaturas los mecanismos para calentar la materia son predominantemente scattering electrónico. ¿Cierto? Ahora, cuando yo aumento la temperatura, el mecanismo dominante, los que vieron materiales conmigo, deben de acordarse de esta parte. Roger, venga, Roger, usted no está viendo. Acerque el computador. Eso, Roger, a altas temperaturas, ¿cuál sería el mecanismo dominante para entender el calentamiento? A ver, profe, altas temperaturas, ¿cuál sería el mecanismo dominante para entender el calentamiento? Mm, no sé, profe, la verdad no me acuerdo en este momento. Pero ¿qué se le ¿Por viene a la qué? cabeza o a la mente? Alguna cosa, lo que sea. Eso no importa. Ok. Mm, pero es que a altas temperaturas, o sea, entiendo que se puede subir la temperatura mediante las vibraciones, Exactamente. pero, Ese es el mecanismo. ok, Se lo pregunté a usted porque usted me hizo una exposición de el, la ley de Debye, ¿se acuerda? ah, sí, en cuántico. No, eso fue en materiales. Ah, sí, en materiales, en materiales. En materiales. Entonces, muy bien, Roger. Las vibraciones son el mecanismo dominante a altas temperaturas mediante el cual se puede calentar un sólido, por ejemplo, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se calientan las cosas? Las cosas se calientan por efectos de scattering, ¿cierto? Cuando hay scattering electrón-electrón, scattering electrón-vibración, scattering electrón-impureza, scattering electrón-spin, entonces hay calentamiento, hay un cambio en la capacidad calorífica de un sólido. Entonces, ese es el mecanismo. Volviendo a la pregunta de Perlaza, resulta que, verdad que quedamos que Steven, para que nos quede más fácil llamarlo, es S3P, una hibridización química, ahí sí o no. Entonces, yo creo que una respuesta más adecuada, Steven, sería que la temperatura en términos generales, no solamente yo estoy hablando de la materia, sino en términos generales, si tú quieres definir una temperatura, defínela como la agitación
de las componentes individuales que conforman un sistema. ¿Qué tan agitado está el sistema? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, entre el 26 de mayo más o menos y el 19 de junio, la temperatura política en Colombia aumentó considerablemente, había mucha agitación térmica. Que yo soy petrista, que yo soy rodolfista, su madre, no sé qué, ¿cierto? Entonces, ¿por qué había agitación térmica? Había mucha interacción, la gente se insultaba, las familias se dejaron de hablar, si usted es rodolfista no venga a mi casa, si usted es petrista devuélvame los tenis Nike y le regalé, ¿cierto? Entonces, digamos que toda esa agitación es temperatura. Y eso no lo podemos medir, es decir, la termodinámica no nos permite observar esa temperatura como tal. Pero la sociedad está regida por las leyes de la termodinámica. La termodinámica, Steven, gobierna todos los fenómenos macroscópicos. Entonces, por acá les voy a colocar, les voy a hacer referencia a macroscópico. Macroscópico es del orden de 10 a la 23. Entonces, cuando nosotros tenemos en la materia del orden de 10 a la 23 constituyentes, estamos hablando de macroscopía. ¿Sí o no? Una nanopartícula, Diego, no es macroscópica, tiene 5.000 átomos. Si usted quiere ponerle muchos átomos, póngale 10.000, pero 10.000 es 10 a la 4 y sigue estando muy lejos de 10 a la 23, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Vamos a tratar de ver una cosa. La termodinámica, chicos, está en todo lado. Todo lo macroscópico está gobernado por la termodinámica. De hecho, ¿qué decía Albert Einstein de la termodinámica? No porque lo diga Einstein, sino porque es una frase interesante de un físico. ¿Alguien sabe cuál era la percepción de Albert Einstein sobre la termodinámica? No, ni idea, bro. Liliana, usted que es como parcelita de Albert Einstein. ¿Qué decía Einstein de la termodinámica? Estás Pues, confundiendo a profe, Liliana con Marie Curie. No, no, no. Marie Curie no la ni a los talones a Liliana, hombre. Yo, Lili. pues, profe, bien, no recuerdo, pero era como, pues, no sé si esté en lo correcto, pero era como, digamos, como en la física de los temas como más curiosos o más, mm, no sé cómo decirlo. Puede utilizar la palabra relevante por el momento. Le puedo ayudar por ahí. Sí, pero no me Dejémoslo en acuerdo. relevante. Albert Einstein, Lili, en relación a la termodinámica, porque es que en la época de Albert Einstein, las teorías de la física se comenzaron a partir en dos todas, ¿cierto? Llega la relatividad y lo que conocíamos antes de la relatividad, ya complejo, ¿cierto? Llega la mecánica cuántica y la mecánica cuántica comienza a contradecir la lógica convencional con la que nosotros analizamos un experimento. Y entonces la lógica convencional que nosotros teníamos antes de la mecánica cuántica ya es contradicha por las observaciones experimentales. Más sin embargo, Einstein dijo una cosa, el mundo se puede caer a pedacitos, ¿sí o no? Pero yo creo que la termodinámica sobrevive. De todas las teorías de la física, es la que tiene la probabilidad más alta de sobrevivir a cualquier contradicción. Para Albert Einstein y para muchos otros físicos, entre ellos yo, obviamente me estoy comparando con Albert Einstein, ¿sí o no? Así como Marie Curie no me puede comparar con Lilly. Entonces, pero para Albert Einstein, la termodinámica era una ciencia absoluta. Hay mucho chirrete científicamente hablando por ahí que sale con publicaciones y dice Breaking the Second Law of Thermodynamics. Eso es una vaina, además de que es falta de rigurosidad, ¿cierto? Pero él me gozaban a mí mucho por riguroso, pero es que la rigurosidad es nuestra,
es nuestra garantía, ¿sí o no? Con esa falta de rigurosidad que algunos físicos plantean esos problemas, dicen, nosotros en un sistema de nanopartículas como los que trabaja Diego, hemos demostrado que la segunda ley de la termodinámica no aplica. Ahorita les explico a qué se refieren ellos, mejor dicho, les explico ya de una vez. Ellos se refieren a esto, a que cuando Clausius, porque recuerden que hay dos formulaciones para la segunda ley, plantea que el diferencial de entropía es una integral de línea sobre una trayectoria cerrada en un espacio de fase termodinámico de el diferencial de calor dividido la temperatura del proceso. Esto siempre debe ser mayor o igual que cero. Eso significa que la entropía es una función monótona creciente, ¿cierto? Entropía, una función monótona creciente. Y esa es la segunda ley de la termodinámica. Ojo, chicos, pero para que nosotros podamos hablar de termodinámica, como hablamos el viernes, nosotros dijimos, ¿cuál es el problema con hacer termodinámica con sistemas cuánticos? Pues uno de los problemas es que el trabajo y el calor no están bien definidos debido a que sobre ellos pesan relaciones de fluctuación que son del orden o se estiman del orden de la escala característica de energía, o sea que son fluctuaciones relativamente grandes. Ese es un problema. ¿Cuál es el otro problema con la termodinámica de sistemas cuánticos? Es que los sistemas cuánticos tienden a ser pequeños. Y si tienden a ser pequeños, los sistemas cuánticos entonces rompen el límite termodinámico de 10 a la 23 partículas. Cuando yo hablo del límite termodinámico, estoy hablando de sistemas físicos. Estoy hablando de sistemas físicos que tienen a lo sumo o del orden de 10 a la 23 partículas. ¿Sí o no? Esto es importante. ¿Qué pasa con esas marihuanadas que uno ve por ahí publicadas en algunas revistas de reputación cuestionable? Que ellos dicen, no, yo cojo una nanopartícula y yo demuestro que la entropía de la nanopartícula no es una función monótona creciente como función de un parámetro de evolución. Pues obvio que no, porque es que la nanopartícula no tiene termodinámica. La nanopartícula solamente tiene termodinámica cuando la aproximamos a un reservorio, si no, no se le puede definir termodinámica apropiadamente. Entonces, por eso uno tan a la ligera, no, rompí la segunda ley de la termodinámica, no. Entonces, romper la segunda ley de la termodinámica, yo de hecho les quisiera contar una cosa, yo no sé si ustedes saben, pero las leyes de la termodinámica en Estados Unidos están protegidas por la Corte Suprema de Justicia. ¿Ustedes sabían eso? Les voy a pasar un video de un profesor de la Universidad de Minnesota. Por favor, si se me olvida, me recuerda. Donde el profesor de la Universidad de Minnesota estaba contando sobre un caso que le tocó litigar a la Corte Suprema de Justicia, creo recordar, de los Estados Unidos, no a la Corte Constitucional, sino a la Corte Suprema, en donde habían una patente. Alguien patentó una máquina con una eficiencia del 150%, ¿sí o no? Y resulta que un físico de una universidad que en este momento no recuerdo, entonces obviamente imputó esa patente, ¿cierto? Entonces apeló contra esa patente. Y dice, pero es que la primera ley de la termodinámica, que es lo que estábamos escribiendo acá, que el diferencial de energía, entonces sería igual al diferencial de trabajo, entonces va a haber una parte de la energía que es trabajo y va a haber una parte de la energía que es calor, ¿cierto? Esto es la primera ley de la termodinámica e independientemente del sistema macroscópico que ustedes elijan estudiar, esto de acá es absoluto, ¿sí o no? Eso es absoluto, sea el sistema aislado o no sea aislado, eso no importa, ¿sí o no? Porque ustedes me dicen, pero es que la energía no se conserva en un sistema aislado y el hamiltoniano de un sistema aislado
ya no tiene autovalores reales, sino que también puede tener, de un sistema no aislado, no tiene autovalores reales, sino que también puede ser complejo, sí. ¿Eso significa que la energía no se conserve? No, eso no significa eso. Eso lo que significa es que hay una disipación de energía al ambiente y se disipa información. Son dos cosas diferentes. Listo. Muy bien. ¿Qué fue lo que pasó? El juez, creo recordar, de la Corte Suprema de Justicia se puso a estudiar el caso y contrató a un físico. Y le digo, yo necesito que usted me explique por qué están imputando esta decisión, porque están apelando la decisión de darle la patente a este señor que hizo un refrigerador con eficiencia del 150%. Digo, porque es que la eficiencia tiene un límite. Es decir, si usted define la eficiencia termodinámica como potencia de salida sobre potencia de entrada, eso significa que usted tiene más potencia de salida de lo que le inyectó al sistema. Lo que implicaría que el sistema físico está creando energía de la nada. Y eso es un principio físico que no se puede violentar, ¿cierto? Entonces, el juez se puso a estudiar esto y él dijo, sí, tienen razón. Y resulta que en Estados Unidos, a partir de la fecha, se protegió jurídicamente las patentes que atenten contra la primera y contra la segunda ley de la termodinámica. ¿Sabían eso? Porque el gasto, eso es como, por ejemplo, cuando acá, a mí, por ejemplo, la propuesta de Gustavo Petro de acabar con las EPS me parece fantástica. Las EPS son un gasto absolutamente innecesario para el país. Pero no solamente eso, como las EPS no son funcionales y ahora se quieren reunir con Gustavo Petro, bueno, entonces reunámonos para mejorar. ¿Y por qué no se reunieron antes? No, como 20 años para reunirse y ahora se quieren reunir, ¿sí o no? ¿Qué pasa con las EPS? Son poco funcionales. Y como son poco funcionales, entonces hay muchas acciones de tutela en contra de las EPS, lo que le cuesta al Estado un dineral, ¿sí o no? Contra eso fue contra lo que protegieron las leyes de la termodinámica en Estados Unidos. Ustedes se imaginan, chicos, cada persona que se le ocurra patentar una máquina que viole la segunda ley de la termodinámica o que viole la primera ley de la termodinámica y que después haya una apelación, el dineral que se van a gastar en apelaciones. Entonces, de una vez, reglamentamos eso. La primera ley de la termodinámica y la segunda ley de la termodinámica son absolutas en el territorio de los Estados Unidos. Ahora, si en algún momento algún físico descubre algún mecanismo mediante el cual se pueda violar la primera o la segunda ley de la termodinámica, pues fantástico, eso se cambiará. Y siempre y cuando quede bien establecido por el momento, la primera y la segunda ley de la termodinámica para todos los presentes es ley, ¿sí o no? Entonces, no hay vuelta de hoja. Eso es ley. ¿Ok? Muy bien. A partir de la segunda, a partir de la primera ley de la termodinámica, nosotros en el contexto de transporte cuántico vamos a definir la corriente de calor. Listo. Como yo les había prometido, vamos despacio. Listo, vamos despacio. Chicos, recuerden que las personas que al final quieren un certificado, que nosotros lo podemos tramitar con Jorge Enrique, necesito que durante la sesión tengan la cámara abierta. Listo. Eso es importante. Yo necesito ver que ustedes están involucrados en el proceso como si estuviéramos en un curso presencial. Listo. Bueno, muy bien. Continuamos. Entonces acá tenemos, esta es una forma, Pedro, esta es una forma matemática para la primera ley de la termodinámica. Y esta es una forma matemática para la segunda ley de la termodinámica. Se llama el postulado de Clausius de la segunda ley de la termodinámica. Recuerden que hay dos postulados de la segunda ley de la termodinámica. Está el postulado de Kelvin y el postulado de Clausius. Entonces vamos a hacer un ejemplo bastante ilustrativo en relación a la universalidad de la primera ley de la termodinámica, ¿cierto? Entonces, universalidad
de la primera ley de la termodinámica. Listo. Dentro de la universalidad de la primera ley de la termodinámica, yo les propongo, por ejemplo, a uno cuándo se le ocurriría que un circuito RLC es un sistema termodinámico. Ahora, si ustedes vieron electrodinámica conmigo, de pronto sí. Pero típicamente a uno en electrodinámica no le enseñan termodinámica. Caso distinto a nuestro curso en Unipamplona. Nuestro curso en Unipamplona, electrodinámica clásica 2, es una extensión de un curso de termodinámica. O es una introducción a la termodinámica. La electrodinámica clásica es un caso particular de la termodinámica. A eso se refería Albert Einstein también. La termodinámica abarca y acobija varios ámbitos importantes de la física. No ha podido con la mecánica cuántica por el límite termodinámico, pero algún día podrá. Y me imagino que en algún momento existirá una carrera que estudia usted. Yo estudio ingeniería en termodinámica, o yo estudio termodinámica, o yo estudio ciencias termodinámicas. Eso yo lo veo venir, digamos, más temprano que tarde, ¿cierto? Entonces, lo mismo mecánica cuántica. ¿Qué estudia usted? ¿Usted es físico? No. No, yo soy mecánico cuántico, que es distinto. No soy físico, soy mecánico cuántico. Son dos cosas diferentes, ¿cierto? Entonces, vamos a consideremos un circuito de RLC. Consideremos un circuito RLC. Y naturalmente, como ustedes casi todos son físicos, menos Kevin, pero digamos que también Kevin puede compartir con nosotros este nuevo método. Nosotros los físicos, por, digamos, nuestra salud mental y nuestro bien emocional, no utilizamos las reglas de Kirchhoff, ¿cierto? Sino que utilizamos enfoques energéticos para analizar sistemas físicos. ¿Qué tengo yo acá? Tengo, coloquémoslo así más bien, una fuente de voltaje tengo una resistencia, tengo una capacitancia, y tengo una inductancia. Ustedes vieron un buen curso de termodinámica, de electrodinámica, la mayoría, de la 1 y de la 2, sobre todo los que vieron con Blanca. Y entonces ustedes saben bien qué es una capacitancia, cuál es el mecanismo físico que permite almacenar campo eléctrico en forma de carga, ¿cierto? O energía en forma de campo eléctrico, mejor dicho. Saben bien cuál es el mecanismo que permite almacenar energía en forma de inducción magnética. Y conocen también bien el mecanismo que gobierna la resistencia. Voy a ir a la cocina 3 minuticos. Mientras que yo voy y vuelvo, chicos, yo quiero pedirles un favor. Cojan ustedes este circuito, dibujen este circuito a algún lado, ¿cierto? Dibujan este circuito y de este circuito se me vienen, por favor, para esta expresión de la primera ley. Y yo quiero que ustedes me digan una cosa. A partir de la expresión para la primera ley, yo quiero que ustedes me digan en ese circuito que ustedes tienen allá, qué representa el diferencial de energía, qué representa el diferencial de trabajo y qué representa el diferencial de calor. Miren bien primera ley y miren bien este circuito. Listo. Esto es como una interpretación, esto sería una interpretación termodinámica de un circuito eléctrico, que eso
¿Qué es un sistema termodinámico? Circuito eléctrico, la sociedad, un grupo de bacterias por ahí en algún pantano, ¿cierto? Los pájaros, el universo, un sistema termodinámico, los agujeros negros, la olla donde calentamos el tetero del niño en la cocina. Entonces, esos son sistemas termodinámicos y este es un sistema termodinámico. Este es un ejemplo de sistema termodinámico. Los circuitos son sistemas termodinámicos y lo vamos a demostrar, ¿cierto? Vamos a demostrar que un circuito es un sistema termodinámico. Listo, muy bien. Entonces vamos a tratar de pensar en esto. Yo no me demoro, ya regreso. Entonces, digamos, ¿cuál es el método convencional? Convencionalmente, ¿cómo analizamos nosotros este circuito? Nosotros podemos utilizar las reglas de Kirchhoff, ¿cierto? Más sin embargo, como nosotros lo queremos relacionar con la termodinámica, igual nosotros los físicos no utilizamos las reglas de Kirchhoff, pero como nosotros lo queremos relacionar con la termodinámica, ¿qué hacemos nosotros? Entonces utilizamos el enfoque energético. Entonces, energía E almacenada en el circuito. ¿Estoy grabando otra vez o no? ¿Alguien me confirma? Venga, yo miro. Sí, profesor. Sí, señor. En el circuito RLC. Listo. Muy bien. Entonces, energía E almacenada en el circuito de RLC, entonces yo digo que E es igual a la densidad de energía debido al capacitor más la densidad de energía debido al inductor. Y acá, ¿yo qué voy a obtener? Entonces voy a obtener, básicamente lo que yo puedo obtener acá es que tengo un medio, a ver, la carga al cuadrado, ¿cierto? Sobre 2 veces la capacitancia más un medio de L y al cuadrado, ¿cierto? Bueno, muy bien. Listo. Entonces, si yo acá derivo la energía con respecto al tiempo, ¿cuál es la derivada de la energía con respecto al tiempo? La derivada de la energía con respecto al tiempo va a ser igual a la potencia suministrada al circuito, la potencia es la derivada de la energía, la potencia suministrada al circuito, ¿cierto? Menos la potencia disipada por el circuito. Listo. Ángel, necesito que me colabores con el micrófono sin mucha molestia, muy amable. Muy bien. Ahora, si yo vengo al circuito, chicos, les hago una pregunta. La potencia de entrada esta potencia de entrada está relacionada con el trabajo, ¿cierto? Ahí, ¿qué sería, profe? La fuente de voltaje. Exactamente. Muy bien, Y, Juan Diego. y la Y disipación sería la resistencia, ¿sí? muy bien, la resistencia. Entonces esto sería resistencia. Nosotros en diferentes cursos hemos visto cuáles son los mecanismos de scattering mediante los cuales la resistencia disipa calor. Es decir, parte de la energía que inyecta la fuente de voltaje, la resistencia la disipa en forma de calor. Y eso tiene un mecanismo que nosotros estudiamos, ¿cierto? Que es la velocidad de arrastre, ¿cierto? Y en el contexto del modelo de Drude, ¿ok?
Bueno, muy bien. Parece que se le fue el internet a Roger. Como cosa rara por allá en los llanos. Lloviendo, me imagino. Está lloviendo, Mafi. Pues en este momento aquí todavía no ha empezado a llover, pero pues si inicia ya, en un rato llega acá. Ah, bueno. Entonces vamos a ver qué es más rápido, si la lluvia o mi lápiz. Muy bien. Entonces, eh, la potencia de entrada, ¿quién es la potencia de entrada? La potencia de entrada sería el voltaje de la fuente por la corriente que atraviesa el circuito de RLC, ¿cierto? Y la potencia disipada sería menos la corriente al cuadrado por la resistencia. ¿Sí o no? Muy bien. Ahora, esto por este lado. Si yo saco la derivada de la energía de manera explícita con respecto al tiempo, esto sería igual a ¿quién? Esto sería la derivada parcial. Ojo, la derivada de la parcial de la energía almacenada en el capacitor con respecto a la carga eléctrica multiplicada por la derivada de la carga con respecto al tiempo, más la derivada de la energía almacenada en el inductor con respecto a la corriente I por la derivada de I con respecto al tiempo. Listo. Más sin embargo, para el capacitor, la corriente, chicos, en el capacitor, que es la misma en el inductor, en la resistencia, estamos en serie. Entonces sería la derivada de la carga con respecto al tiempo. Listo. Muy bien. Igual nosotros vamos a ver acá el modelo de Drude para entender el fenómeno disipativo de la resistencia, pero no es porque a nosotros nos interesa estudiar resistencia, ¿cierto? Ya después María Fernanda, más o menos en septiembre, en octubre, nos va a dar un curso sobre la resistencia de los materiales, cómo la resistencia emerge en un sólido. Cuando María Fernanda termine una tareita que tiene por ahí pendiente, ¿cierto? Entonces, pero ese digamos que no es el tema principal de un curso de transporte en la nanoescala. Pero sí es importante nosotros entender cuál es el mecanismo de conducción en un metal. Eso sí. Entonces por eso lo vamos a ver ahora. Listo, muy bien. Entonces yo reemplazo acá y me queda que la derivada de la energía con respecto al tiempo sería igual a la derivada parcial de U con respecto a Q, que esto simplemente queda como Q sobre C porque C2 baja, se cancela con el 1 medio y me queda Q sobre C, ¿cierto? Entonces acá me queda la carga sobre C y acá me va a quedar por la derivada de Q, o sea, Q punto de T. Más la derivada de este término con respecto a I baja el 2, se cancela con el 1 y me queda L por I. Pero ¿quién es I? I es de Q de T. O sea que esto queda acá como L por Q punto de T, que multiplica a la derivada de I con respecto al tiempo, pero I es de Q de T. Eso implica que la derivada de I con respecto al tiempo es la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo. O sea que esto sería acá por Q2 puntos de T. Entonces me queda L por Q punto por Q2 puntos. Y esto es igual a este término que yo tengo acá. Listo.
Esto así, ojo chicos, esto tal cual como yo lo tengo acá, tal cual como esto está acá, esto ya es la primera ley de la termodinámica, ¿sí o no? Tal cual como está ahí es la primera ley de la termodinámica. Es que la primera ley de la termodinámica simplemente, simple y llanamente es ¿quién? La primera ley de la termodinámica simple y llanamente es una ley de conservación de la energía. Pero lo que nosotros queremos identificar es quién es du, quién es dw y quién es dq. Eso es fácil, ¿cierto? Entonces, muy bien. Acá, esto me queda igual a v de t por i de t menos i al cuadrado de t por r. Profe. Dime. Profe, uno podría, digamos, sin hacer la matemática, las cuentas, uno podría tener una intuición de qué cosa es qué cosa representa la primera ley, digamos, poniendo eso en tres partes. No sé, usted me dirá si se puede hacer así, que la fuente sea Eh, justamente la correspondiente a la energía, eh, la resistencia sea pues justamente el calor, ¿cierto? O más bien, sí, porque pues cuando pasa corriente disipa energía en forma de calor y que justamente la capacitancia y la inductancia sean como el hecho de que sean como un oscilador armónico, pues me den como esa noción de trabajo. no de trabajo, la capacitancia y la inductancia serían Ajá. los que contribuyen a las coordenadas termodinámicas. O sea que la capacitancia y la Ah, ok, listo. inductancia son variables de estado, ¿sí o no? Ambas Ah, ok. juntas son variables de estado. Porque la energía del sistema, Steven, va a estar como función de quién. La energía del sistema va a estar como función de la carga en el capacitor, la corriente en la inductancia y el voltaje, que es la variable externa. ¿Sí o no? Entonces, esas son las variables de estado para yo poder describir o hallar ecuaciones de movimiento acá. Porque yo acá también, digamos que a partir de un enfoque lagrangiano, yo podría también hallar ecuaciones de movimiento y llegar a termodinámica. ¿Sí o no? Entonces, pero lo que usted dice sí es cierto. O sea, de acá se sabe claramente que esta parte de acá, entonces acá, esto es un intercambiador de calor. Entonces, esto es calor Q. Me parece que el calor Q y la carga Q, entonces se pueden confundir acá. Entonces, digamos que lo que yo podría hacer con la carga eléctrica es colocar la minúscula. Entonces, pero acá, ¿cómo hacer para uno hacer, encontrar y cambiar? Queda como berraco, pero entonces podemos borrar esta de acá y cambiarla por Q minúscula, ¿cierto? Esto será Q minúscula, todas estas. Entonces acá comencemos primero con el moradito. Esto es una Q minúscula, en amarillito Q minúscula, en rojito Q minúscula, ¿cierto? Muy bien. Ahora sí, Steven, entonces acá este es un intercambiador de calor Q mayúscula, ¿cierto? Esta fuente de voltaje, Steven, esta fuente de voltaje, esto tiene que ver con el trabajo aplicado para poder producir la corriente, ¿cierto? Muy bien. Y estos elementos de acá son los elementos que almacenan energía. ¿Sí o no? Entonces, realmente este circuito, como yo lo tengo acá, esto es un sistema completamente termodinámico y es más, ustedes a este sistema físico también le pueden definir segunda ley. Ustedes pueden calcular la entropía de este circuito que naturalmente es una función monótona creciente, por lo tanto la entropía como tal es como una exponencial de la resistencia. La resistencia tiene que estar involucrada en el aumento de entropía del circuito. ¿Cierto? Bueno, muy bien.
Listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Básicamente, esta otra expresión de acá yo la puedo escribir como v de t que multiplica a q minúscula punto de t, que es la corriente, menos q al q punto al cuadrado de t por r. Y si yo coloco todo en un solo lado, entonces vamos a ver cómo queda todo en un solo lado. Si yo pongo todo esto en un solo lado, me va a quedar entonces L por Q2 puntos de T más R por Q punto de T más, venga, espera un momentico, este punto no va acá, yo no que este punto, ese punto no va ahí. O si, no, sí va porque esto es derivada. Pero esta me faltó cambiarla acá, yo sí decía, me faltaba una, esto es por Q. Q de T por Q punto de T. Bueno, muy bien, entonces acá me quedaría más Q de T sobre C menos el voltaje. Todo esto que multiplica ¿a quién? A Q punto de T igual a 0. Y de aquí nosotros podemos obtener el mismo resultado que habíamos obtenido con la segunda regla de Kirchhoff, que el voltaje aplicado al circuito. Oye, chicos, un segundo que el gato se me va a comer la comida de alguien, no me demoro. Bueno, entonces acá tenemos que el voltaje entonces sería igual a ¿quién? Entonces el voltaje sería igual a L por Q2 puntos de T más R por Q punto de T más Q de T sobre C. Y si nosotros dividimos por L, dividimos por L, entonces obtenemos la siguiente ecuación. Nosotros tenemos que es Q2 puntos más R sobre L por Q punto más 1 sobre LC por Q igual al voltaje sobre la inductancia. Y esto es un oscilador armónico amortiguado, ¿cierto? La ecuación diferencial para un oscilador armónico forzado y amortiguado. Entonces, ecuación diferencial para un oscilador armónico amortiguado y forzado. Los modos de amortiguamiento de ese oscilador, chicos, realmente están relacionados con la termodinámica de ese oscilador. Acá recuerden que lo que estamos viendo es que estamos analizando la universalidad. ¿Mucho calor, Roger, o qué? Siendo horrible de calor. Horrible. Ya somos tres. Somos usted, yo y el que sea que esté en Neiva. Si acá no hay nadie de Neiva, porque no creo que uno en Neiva sea capaz de ver clases virtuales con el calor o tiene que vivir dentro de una nevera, pues. Entonces, a ver, en general, definimos dos parámetros termodinámicos. Yo creo que esto nunca lo han escuchado en toda su vida, chicos, lo que les voy a decir en este momento, pero definimos dos parámetros termodinámicos
definimos dos parámetros termodinámicos como el factor de amortiguamiento y factor de amortiguamiento lo escribimos como zeta y la frecuencia natural omega sub 0, ¿cierto? Tal que entonces obtenemos la siguiente expresión, obtenemos que x dos puntos más 2 zeta omega sub 0 por x punto más omega sub 0 al cuadrado por x es igual a f de t. Entonces esta es la ecuación general. Esta sería la ecuación general para un oscilador amortiguado y forzado. Mafecita, hazme un favor. ¿Puedes, por favor, sacar la asistencia así como está en este momento con las cámaras? Ahí está Rogercito, Joancito, Liliana, Angelito. Entonces, Listo, profe, ya la me la pegué. envías. Oiga, Pinzón, una pregunta. ¿Usted al fin ya reunió con Edilson para lo de la tesis o no? No, profe, pues al final no hablé con él. Pues ya hablé con él. ¿Quiere que hable con él mañana y programas para la otra semana? Profe, pues lo que pasa es que yo hablé con el profesor Oscar. Ah, bueno, entonces no quiere con Edilson ya. No, la verdad, pues yo ya cuadré con Oscar, entonces yo creo que no. Ah, bueno. Ah, listo. Listo, todo bien. Bueno, entonces, esta es una ecuación general de segundo orden. Listo. Esta es una ecuación general de segundo orden. Y los parámetros zeta y omega 0 son parámetros termodinámicos. Acá podemos colocar donde zeta es igual a R medios que multiplica a C sobre L a la 1 medio. Ustedes pueden sacar estas expresiones, las pueden obtener comparando las dos expresiones. Y acá entonces me queda omega 0 es igual a 1 sobre L por C a la 1 medio. Ahora, esta manifestación dinámica de acá, porque esto tiene una solución, ¿cierto? Y obviamente acá tenemos un análogo, donde el análogo de Q de T, es X de T, y el análogo de V de T es la inductancia por F de T, ¿cierto? Muy bien. La solución a este problema es de qué tipo. Esta es una solución que tiene un carácter termodinámico, ¿sí o no? Esta solución al oscilador armónico amortiguado tiene un carácter termodinámico y acá en el carácter de esta solución, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a ver la segunda ley. Cuando nosotros solucionamos este circuito para diferentes valores de R, por ejemplo, que eso lo que implica es que tenemos diferentes valores de amortiguamiento, ¿cierto? Acá ustedes pueden identificar claramente cada término. Por ejemplo, este término de acá está relacionado con el diferencial de trabajo, ¿cierto? Este término de acá está relacionado con el diferencial de energía interna y este también. Profe, Dime. en ese punto, cuando usted dice que tenga un carácter termodinámico, significa que uno pueda relacionarlo con
las variables termodinámicas o que... Sí, claro, exactamente. Ok. Así como yo estoy haciendo acá, esto está relacionado con el diferencial de calor, ¿sí o no? Entonces, obviamente, a partir de la termodinámica, yo puedo tener un modelo dinámico para un circuito eléctrico, RLC, el que sea, porque los circuitos son sistemas termodinámicos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, modo subamortiguado, lo que vemos acá. Solución para el modo subamortiguado. Donde 0 es menor, estrictamente menor que zeta, y zeta es estrictamente menor que 1. Digamos que hay veces que a uno se le complica utilizar la letra zeta, entonces utiliza pues la letra mu también. Se utiliza mu para el amortiguamiento, algo, como ustedes quieran, pues. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, acá Acá, entonces, vamos a tener lo siguiente. ¿Cuál es la solución? Entonces, la solución general sería x de t. Esto se puede hallar con la transformada de Laplace y funciones de Green de una manera muy sencilla. Esta es la solución. Naturalmente, cuando uno escribe una solución, y esto va a ser, digamos, esta es la primera lección sobre funciones de Green que les voy a enseñar en este curso. Quiero evitar, digamos, al máximo hacer referencia a funciones de Green en este momento, porque eso es un tema, si uno no ha visto electrodinámica clásica todavía, que hay personas que no la han visto, Kevin no estudia física, entonces no ha visto electrodinámica clásica, Juan Diego es de ingeniería química, entonces no ha visto electrodinámica clásica, Ángel no vio electrodinámica clásica conmigo, ¿cierto? Milady no la ha visto. Ahí pues los que la tienen más fresca serían Liliana, Pedro, Dilmer, ¿cierto? Y pues los chicos de Univalle, pues no hay problema, ¿cierto? Entonces, yo creo que la tienen ahí más o menos fresquita. Entonces hay que tratar de hacerle suave a esta vaina de las funciones de Green. Entonces voy a comenzar por decir lo siguiente. Todo sistema lineal tiene una solución particular, x de t, que se puede escribir como una integral de convolución entre menos infinito y t de una función g minúscula de t menos tau por una excitación f de tau, ¿cierto? Esto es una integral de convolución donde g de t se conoce como función de Green. Digamos que este es el conocimiento inicial sobre una función de Green que uno debe tener. Ya si hay por ejemplo, si son ecuaciones de onda, una ecuación de Poisson, una ecuación de difusión, reacción, bueno, etcétera, ya otra cosa. Pero muy distinta, pero este es el conocimiento fundamental sobre la función de Green en sistemas lineales, que es básicamente que un propagador cuya integral de convolución con una función que llamamos excitación da la respuesta del sistema. Eso es la función de Green. Punto. ¿Cierto? Ahí no hay que psicoanalizar absolutamente nada. ¿Sí o no? Ahora, en materia condensada, como dice el gran Leo Kadanoff, hay un problema.
Y es que como en mecánica cuántica, hay personas que dicen que materia condensada sin funciones de Green es barbacha, ¿sí o no? Hay gente, hay gente que hace materia condensada con funciones de Green y no sabe. Entonces yo creo que eso también aplica. Por ejemplo, las personas que trabajan con la ecuación de Lindblad también hacen funciones de Green, lo que pasa es que ellos no saben, ¿sí o no? Ellos no saben que están trabajando con funciones de Green, pero también trabajan con funciones de Green, porque la ecuación de Lindblad es una aproximación, ojo, es una aproximación de memoria cero a una función de Green, ¿sí o no? Entonces también trabajan con funciones de Green. Ahora, en materia condensada, como dice el gran Leo Kadanoff, el problema es que como en mecánica cuántica la función de Green no solamente es propagador, sino que también es valor esperado, entonces la función de Green está sujeta a una cantidad de aproximaciones que uno tiene que estudiar en detalle, ¿cierto? El gran problema de la función de Green en materia condensada es que es un propagador. Ese es un gran problema y también es una gran ventaja. Porque con el propagador en mecánica cuántica uno puede calcular una cantidad de vainas impresionante, ¿cierto? Entonces, ahora, con esta función de Green que yo tengo acá, si yo evalúo la función de Green para ese oscilador armónico, no la voy a hacer acá. El que esté interesado me avisa y le mando un video al grupo para que lo vea. Listo. Entonces, dada la función de Green que yo tengo acá, entonces, así para el oscilador armónico amortiguado, y forzado, obtenemos que x de t entonces va a ser igual a 1 sobre omega sub 0 al cuadrado que multiplica a 1 menos e a la menos zeta omega sub 0 por t sobre la raíz de 1 menos zeta al cuadrado por el seno de la raíz de 1 menos zeta al cuadrado por omega sub 0 por t más una fase phi. Así es como nos va a quedar la solución, donde phi es igual a el arco cuya tangente es, pero yo me acuerdo, un segundo chicos, si zeta es igual a 1, eso da infinito. Sí, esto es zeta, esto es phi sobre la raíz de 1 menos zeta al cuadrado. Si nosotros graficamos la respuesta al oscilador armónico, y aquí es donde viene la segunda ley de la termodinámica, entonces ojo al gol, chicos, por favor. Esta es la respuesta para un escalón unitario, la que yo acabo de calcular, porque obviamente para ustedes evaluar esta integral de convolución, tienen que saber quién es la excitación, que es la forma del voltaje que nosotros vamos a considerar. Esa es la excitación. Listo. Muy bien. Entonces, ahora Mafe que sacó la asistencia, haga yo si quedé peinado o no, porque eso hay que enviarlo a la jefatura del departamento. Y conociendo a Jorge Enrique, ay, Dios mío bendito. Ahí sí perdimos el año. El maestro del bullying.
Entonces, acá, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos, por ejemplo, lo que sería el escalón unitario, que es una función que es 0 para t menor que 0. Esa es una función causal. Y es 1 para t mayor que 0, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me queda esto acá? Obviamente esto tiene una fase, ¿cierto? Esperen un segundo, chicos. Yo hago una cosa acá para graficar mejor. Dibujo acá las envolventes. Ya tengo las envolventes. Y entonces acá dibujo la función sinusoidal. Observen que las envolventes, la escala de tiempo de las envolventes me dicen cuánto tiempo se demora el seno en amortiguarse al valor de la fuente de excitación o de la excitación que en este caso es, en este caso sería eh, un escalón unitario, ¿cierto? ¿Dónde está la segunda ley de la termodinámica acá? La segunda ley de la termodinámica dice lo siguiente. Dice que resulta lo siguiente, chicos. Inicialmente en t igual a 0, acá en t igual a 0, nosotros teníamos cierta cantidad de información, presente en el proceso, ¿cierto? Había cierta cantidad de información presente en ese proceso. Después, ¿cierto? Después, esa información, es decir, la información está codificada en la frecuencia, pero también en la amplitud. Esa información se comienza a disipar. Y entonces, esto es una de las pocas teorías que utilizamos los físicos que vienen completa, absoluta e irrefutablemente de la ingeniería eléctrica, la que les voy a compartir. Y es la teoría de la información de Jean-Claude Shannon, ¿sí o no? Entonces, la teoría de información de Shannon era ingeniero electricista, de hecho, no era físico, y nosotros utilizamos ampliamente la teoría de Shannon de la información. Esto es un paper, chicos, que es absolutamente maravilloso, por si lo quieren leer. Se lo deberían leer todo. Se llama Una teoría matemática de la comunicación. Listo. Acá se los comparto. Es de Claude Shannon. Ahí se los compartí en el grupo. Y entonces Shannon acá está explicando en términos de probabilidades condicionales para él qué es información, qué es importante. Es cuando yo digo que se disipa información, tengo que especificar a qué me refiero yo con información. Eso es importante. ¿Qué quiero decir yo con información? ¿Es un chisme? ¿Es una frase? ¿Qué es información? ¿Cierto? Entonces, la información en física e ingeniería se define como la variación en el tiempo de una observación, ¿cierto? Entonces, acá hay información porque hay un cambio, pero lo que no hemos definido es si ese cambio es positivo o ese cambio es negativo. Resulta que acá lo que nosotros podemos ver es que se está disipando posición con respecto al tiempo. Cuando cuando nosotros estamos en este punto, es imposible determinar. Acá
ya no podemos determinar cuál era la posición del oscilador en un instante de tiempo determinado porque ya ni siquiera tenemos la frecuencia. Cuando ya, en este caso, ya la frecuencia se hace cero y cuando la frecuencia se hace cero, ya toda la información se ha disipado. Acá nosotros, chicos, podemos ver unas envolventes con claridad. Esta envolvente es 1 más E a la menos zeta omega sub 0 por T. Y esta envolvente de acá sería 1 menos E a la menos zeta omega sub 0 por T. Ustedes pueden muy bien coger un computador y graficar esto y se van a dar cuenta que les va a funcionar de esta forma. ¿Dónde está la segunda ley de la termodinámica? La segunda ley de la termodinámica está en que la tasa a la cual se disipa información es igual a la tasa a la cual se está aumentando la entropía dentro del sistema. Tasa a la cual se disipa información es proporcional a la tasa a la cual se produce entropía. Y se debe de producir entropía, ya ven. Se debe de producir entropía porque recuerden que la segunda ley nos dice a nosotros que el cambio de entropía acá en la desigualdad de Clausius, ¿cierto? Entonces podemos colocar acá Clausius inequality. Profe, Dime. es que Juan Diego me escribió que se le podía dejar entrar a la reunión. Listo, ya voy, más. La desigualdad de Clausius, por lo tanto, entonces para que se cumpla la desigualdad de Clausius, forzosamente acá se debe estar creando entropía. Se produce entropía y en el proceso de producción de entropía se disipa información y a esto como lo vemos nosotros, como el amortiguamiento de la posición en el oscilador o el amortiguamiento de la carga o de lo que ustedes quieran, ¿cierto? Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de información cuántica, esto es muy importante cuando nosotros hablamos de información cuántica, la entropía de von Neumann en información cuántica, entropía de von Neumann, es un funcional del operador de estado, lo que nosotros conocemos en mecánica cuántica como el operador de estado. Y esto es igual a menos la traza de ρ logaritmo natural de ρ. Nosotros podemos demostrar desde la perspectiva del teorema H, eso yo se los mencioné en el curso de materiales, nosotros podemos demostrar desde la perspectiva del teorema H que esta función de acá es monótona creciente. Esta es una función monótona creciente, es decir, su derivada siempre es positiva. ¿Sí o no? Entonces, entropía, función monótona creciente. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, acá la entropía está relacionada con la disipación.
La tasa a la cual se disipa información es proporcional a la tasa a la cual se está produciendo entropía dentro del sistema físico debido a la resistencia, ¿cierto? ¿Hay procesos isoentrópicos importantes para nosotros en mecánica estadística? Sí. Hay muchos procesos isoentrópicos que son relevantes para nosotros en mecánica estadística, ¿cierto? Entonces, con esto voy a terminar con esta frasecita que es una frasecita importante. Esta desigualdad de Clausius que nosotros tenemos acá, esta desigualdad impone una restricción con la que nosotros los físicos de la materia condensada, de hecho, yo he estado en varias conferencias, no conferencias donde usted manda un artículo o un póster, no son conferencias cerradas, son conferencias donde solamente, sola y única, exclusivamente, chicos, se discuten problemas abiertos de un área del conocimiento, ¿sí o no? Entonces, yo estuve en 2 conferencias cerradas en relación a este tema muy importantes, donde se estaba discutiendo cuál era el futuro de los materiales para energía, algo parecido a lo que ha venido abordando la compañera Gabriela, ¿cierto? Entonces, mañana vamos a discutir esto. La clase de mañana es una de las clases más importantes que yo doy en todos los semestres. Yo se la di a los chicos de materiales el semestre pasado, la vamos a volver a ver mañana. En esta clase, lo que nosotros vamos a ver es la teoría lineal de transporte. Entonces ya vamos a comenzar a hablar de transporte, del concepto de transporte. Pero sobre todo, para la clase de mañana, yo quiero que ustedes tengan en cuenta una cosa. Uno de los postulados de la segunda ley de la termodinámica dice algo muy importante, es el siguiente. Uno de los postulados de la segunda ley de la termodinámica nos enseña a nosotros lo siguiente. No todo el calor se puede convertir en trabajo, ¿cierto? Es decir, hay un límite de eficiencia. Si yo tengo una diferencia de temperaturas en un sistema físico, por ejemplo, una unión molecular, tengo temperatura caliente y fría, o sea que es una máquina térmica operando a 2 temperaturas, máquina de Carnot, ¿cierto? No todo, no toda esa diferencia de temperatura que se convierte en calor mediante Fourier la puedo convertir en trabajo útil. Eso es una restricción sobre la eficiencia que tiene la segunda ley de la termodinámica. Mañana vamos a hablar sobre esa restricción al comenzar la clase. Vamos a mirar qué restricción pesa sobre la conversión y el almacenamiento de energía debido a la segunda ley de la termodinámica. Eso es supremamente importante porque nosotros esa restricción no la podemos rebasar en los sistemas cuánticos. Lo que podemos hacer nosotros en los sistemas cuánticos, ¿qué sí podemos hacer nosotros en un sistema cuántico? Lo que sí podemos hacer en un sistema cuántico es acercarnos más al límite de eficiencia que cuando no estamos explotando recursos cuánticos, eso sí, cuando no estamos explotando recursos clásicos, o sea, en el caso clásico. Entonces, los sistemas cuánticos lo que hacen es que mejoran la eficiencia debido a la explotación de un recurso cuántico como la coherencia y el entrelazamiento, ¿cierto? Entonces, eso sí lo podemos hacer. Lo que no podemos hacer es superar ese límite de eficiencia. Entonces, la segunda ley de la termodinámica nos impone una restricción mezquina para nosotros deshacernos del calor que hay en el mundo, como yo les expliqué el viernes. Hay una cantidad de calor perdido en la industria del metal, en la industria del tabaco, de la madera. ¿Qué podemos hacer con ese calor? Entonces la gente dice, conviértanlo en electricidad. No se puede convertir todo el calor en electricidad, solamente cierto porcentaje de calor. Y esa eficiencia de conversión está restringida por la segunda ley de la termodinámica. Entonces, con esta frase termino la clase de hoy. Entonces, restricción sobre la eficiencia eta impuesta
por la segunda ley de la termodinámica. Yo no sé si ustedes sueñan o no. Yo llevo 3 semanas con pesadillas. En estos días me soñé que Juan Diego se había tusado. Me iba a caer de la cama ahí. Entonces, pero no Juan Diego Udea, sino Juan Diego ni Pamplona. Entonces, si ustedes quieren soñar con algo, sueñen con esa frase. Restricción sobre la eficiencia ETA impuesta por la segunda ley de la termodinámica. Y ojalá que en el sueño se les ocurra una solución para acercarse al límite de eficiencia. Eso daría premios Nobel, daría dinero, lo que ustedes quieran dar. Este es uno de los problemas más importantes en la materia condensada y yo particularmente tengo algunos artículos donde le he invertido gran parte de mi energía, de la poca energía que me queda, se la he invertido en ese problema. Hay un artículo que yo publiqué con el doctor Henning Hammer, que es el autor de, creo, el último paper que les envié anoche. Henning y yo publicamos un artículo donde teníamos una idea. ¿Qué sucede, por ejemplo, si en ciertos, cómo hago yo para, mejor dicho, si la segunda ley de la termodinámica es el problema, porque me impone una restricción severa, me está imponiendo una restricción severa sobre la eficiencia, ¿cómo hago yo entonces para quitarme encima esa restricción? Pues lo que yo tengo que hacer es quitarme encima la termodinámica. Hay dos formas de yo quitarme encima la termodinámica. Una forma es salirme del equilibrio. Esa es una forma. Y la otra forma para yo quitarme encima la termodinámica, ustedes recuerden que la termodinámica lo que estudia son las propiedades macroscópicas estacionarias de las sustancias puras y de las mezclas. Entonces, ¿qué hace uno? Lo que uno hace es, obviamente, o se sale del equilibrio y va por fuera del equilibrio a ver qué pasa con la entropía y qué tipo de restricciones por fuera del equilibrio, o sea, eficiencia por fuera del equilibrio, esa es una, pero obviamente la teoría, como ustedes van a ver en este curso, que nosotros estamos trasegando en este momento, entonces estamos navegando a través de la teoría del transporte cuántico, ustedes se van a dar cuenta que si bien salirse del equilibrio puede ser una posible solución al problema, tiene otros inconvenientes como que las herramientas teóricas son espantosamente complicadas. Ese sería es un inconveniente importante, porque ustedes antes de ustedes hacer 10.000 experimentos, en vez de hacer 10.000 experimentos, hagan una teoría que les permita predecir el resultado de 10.000 experimentos, ¿cierto? Y la física por fuera del equilibrio, que está fuertemente basada en funciones de Green, digamos, tiene muchas dificultades matemáticas que hay que circumvent. No sé cómo se dice eso en español, ¿cierto? Que hay que rodear, circunventar, no sé si es una palabra en español, Circundar. ¿cierto? Entonces, ¿cómo? Circundar. Circundar. Gracias, Steven. Y a su diccionario. Entonces, entonces eso es algo importante. ¿Qué es lo otro que podemos hacer para nosotros quitarnos la restricción de la termodinámica? Lo que Henning y yo pensamos fue que nosotros, de hecho, eso fue exactamente después de una de las conferencias, estas conferencias cerradas donde nosotros estuvimos. Henning y yo estuvimos allí, fue la conferencia de termodinámica cuántica en Älvkarleby, Suecia. Son tan cerradas que eso lo hacen en lo más recóndito, pero hay un país donde nadie va, ¿sí o no? Entonces, y allá se llegó a una conclusión. ¿A qué conclusión se llegó? Se llegó a la conclusión de que en el régimen dinámico, es decir, cuando los observables termodinámicos están cambiando con el tiempo, muy posiblemente las restricciones de la eficiencia, es decir, las restricciones impuestas por la segunda ley de la termodinámica,
sobre la eficiencia de conversión se relajen un poco. Entonces, eso es lo que Henning y yo trabajamos en ese otro paper al que hago referencia, que es un paper sobre el transporte dinámico de calor en uniones moleculares con spin. Yo lo que espero es que, por ejemplo, el compañero Pedro, usando el modelo de Havard, pueda demostrar que bajo la interacción electrón-electrón se puede admitir una cargabilidad no trivial en un punto cuántico con eficiencias muy cercanas a la eficiencia de Carnot. Es decir, casi pegándole al límite termodinámico. ¿Cierto? Entonces, obviamente la estructura matemática que eso requiere es una estructura matemática muy, pero muy, pero muy, pero muy complicada. No solamente complicado, o sea, si el modelo de Havard es jodido en el régimen estacionario, cuando tenemos dinámica, es absolutamente insoportable, ¿sí o no? Entonces, pero para eso, Pedro contaría con unas colaboraciones con la Universidad del Valle, con la Universidad de los Andes y con un profesor de la Universidad de los Andes ya está dispuesto a colaborar con nosotros, que va a ser una mano muy importante para nosotros. Y tenemos la colaboración del doctor Michael, que está en la Universidad de Maryland, ¿cierto? Entonces, esa es, digamos, una alternativa muy atractiva para nosotros comenzar a superar los límites de la eficiencia. Mañana vamos a ver la primera aproximación seria a la teoría termoeléctrica en los materiales y la primera aproximación seria al transporte de calor y al transporte de carga eléctrica en los materiales, que se llama la teoría semiclásica de Boltzmann. Y vamos a ver a partir de allí cómo nosotros podemos formular una teoría cerrada para la termoelectricidad de materiales que se llama la teoría de Onsager. Y de allí vamos a sacar conductividad eléctrica, conductividad térmica, coeficiente de Peltier y coeficiente de Siebe. Y lo que vamos a hacer en este curso es tratar de generalizar, usando teoría cuántica de campos, la teoría de Onsager. La vamos a generalizar para que dentro de las funciones de Green por fuera del equilibrio, entonces podamos hablar de una teoría termoeléctrica. Esa teoría que vamos a ver mañana es lineal, chicos, es una teoría lineal. Y la teoría que vamos a desarrollar en este curso es no lineal. Entonces, digamos que hay una diferencia sustancial. Cuando ustedes vean la tesis de Juan Camilo de maestría, se van a dar cuenta que la tesis de Juan Camilo de maestría, por ejemplo, en referencia al transporte de calor, ya yo estuve revisando y la tesis de Juan Camilo, entonces esto lo puedo decir con toda propiedad, incluye dos áreas importantes que ya han sido derivadas. Y Juan Camilo las generaliza. Una, y para superconductores. Una de las áreas es la teoría de la respuesta lineal, ¿cierto? De transporte lineal en materiales, ¿cierto? Y la otra es que Juan Camilo generaliza con una teoría spinorial, la generaliza por una teoría escalar, o sea, la teoría escalar está incluida dentro de la teoría spinorial de Juan Camilo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a buscar mañana. Mirar a ver cómo podemos generalizar la teoría del transporte de Boltzmann usando funciones de Green por fuera del equilibrio. Esto es la leche, chicos. Si quieren que les diga. Es maravilloso. Entonces, lo que pasa es que siempre tiene sus complicaciones matemáticas que uno siempre quiere circundar. Esa es la palabra que se inventó Steven, circundar. Entonces, nos vemos mañana a las 7 en puntillas, que mañana no tengo reuniones, hoy la reunión con la profesora Blanca se me alargó un poco. Entonces,